Bien, vamos volviendo. Creo que ya están todos. Qué bueno entonces que hayan tenido esta oportunidad. Por ahí me di un paseo por todas las salas para ver más o menos cómo se estaba llevando la conversación, qué temas estaban tocando. Y bueno, en general creo que todos están muy bien ubicados y esto sirve para activar saberes previos. Entonces, buenísimo. Washington, ya estamos todos, ¿cierto? No, tú puedes hacer algo para que ya todo se una. Y ya comenzamos. Es que no sé cómo se hace. Problema de la tecnología. Admitir. Bien, entonces mientras se terminan de unir los que faltan, voy a hacer el cambio aquí, que esta fue nuestra primera actividad, el compartir grupal, una activación de saberes previos, es decir, lo que llevamos hasta el día de hoy. Bien, entonces la sesión 2, lo que nos compete el día de hoy, es, continuamos con el tema de la historia de la teología, pero esta vez va a tener un tinte propiamente dominicano, es decir, de la orden de frailes predicadores, de la orden de predicadores. Y el objetivo del día de hoy es este. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre los principales representantes de la teología dominicana para tener presentes elementos conceptuales que nos sirvan de aplicación o nos sirvan para aplicarlos a nuestras pastorales. Así entonces, lo mismo que de pronto fue el enfoque de la clase pasada, de la sesión pasada, no va a haber tanto énfasis en fechas, en lugares, o en estos aspectos de la historia que son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo para contextualizarnos, sino que vamos a hacer un énfasis más en qué elementos de aquí podemos sacar, qué elementos ha sacado la iglesia hasta el día de hoy, que sirvan para aplicar en nuestra vida pastoral, en nuestra actividad como laicos comprometidos, en nuestras labores en los colegios, en nuestras labores en catequesis, en diferentes entornos y que sean propiamente elementos dominicanos. Bien, entonces nos vamos a enfocar en un recorrido histórico, pero vamos a ir tomando elementos de cada una de las épocas y de cada una de las personas y también mostrándole a la iglesia cómo lo ha hecho. Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, comencemos con una contextualización donde surge la orden de predicadores en la Edad Media. Y como es la Edad Media, pues ya hay un recorrido hecho dentro de la iglesia, dentro de la historia de la teología. Lo veíamos hace 8 días. La teología no es una teología que surja de la noche a la mañana, sino que se va haciendo procesual, que va tomando recursos de la filosofía, recursos de la fe, recursos de las sagradas escrituras, y los va uniendo dentro de una reflexión articulada para responder a las necesidades de cada una de las épocas. Entonces, así las cosas, vamos a ver que esta teología que se va configurando y que se va formando, pues se va también moviendo hacia unas cualidades características que las va a representar. Entonces, cuando llega la Edad Media, que es un tiempo bastante largo, si consideramos alta y baja Edad Media, a partir de la caída del Imperio Romano en el siglo V, y después ya vendrán gente que irá discutiendo hasta dónde llega la Edad Media, pero digamos nosotros que va a llegar hasta el siglo XVIII. Utilicemos nosotros ese siglo XVIII, siglo XVII, como ese marco de tiempo. Entonces, cuando surge Santo Domingo de Guzmán, la orden de predicadores en el siglo XIII, 1216, ya había una teología que se enseñaba y la gente ya estudiaba un tipo de teología y había una formación teológica. Era una teología que tenía tres características principales. En primer lugar, era argumentativa. Argumentativa en el sentido de que tomaba los recursos que ya se habían dado de los padres de la iglesia, que tomaba los recursos de las sagradas escrituras y con base en eso trataba de argumentar para dar unas respuestas concretas, respuestas que se daban en los concilios, como lo vimos, respuestas que se daban en los diferentes manuales, respuestas que se daban a casos concretos. Esta teología entonces también toma un tinte y sobre todo en lo que tiene que ver con lo moral y es que apela a la casuística. Entonces va a usar
casos, ejemplos concretos, situaciones para poder responder. De alguna manera es reactiva, y lo vimos también hace 8 días. Es una teología que responde a una necesidad supremamente concreta. Entonces su evolución básicamente se estanca o puede avanzar dependiendo del contexto en el que se encuentre. Y como es casuística, pues la manera de articularla para presentarla a las personas que quieren aprender teología era por medio de manuales. Por ejemplo, cuando usted tiene un celular y usted tiene el manual del celular, si usted la pantalla no le funciona, el manual le va a decir haga estos siguientes pasos. Si usted quiere aprender a utilizar el celular, el manual le va a decir para hacer una llamada tiene que hacer estos pasos. Si usted quiere aprender a tomar una foto, el manual le va a decir para hacer una foto tiene que hacer estos pasos. Y así sucesivamente con cada una de las cosas. Bueno, pues más o menos era lo que pasaba con la teología en ese entonces también. Por ejemplo, si usted es un sacerdote que va a confesar, entonces usted tiene que cumplir con estos pasos. Si usted es un penitente que quiere confesarse, que quiere hacer bien su confesión, entonces usted tiene que seguir estos pasos. Como si todo fuera tan exacto, tan delimitado, tan claro y todos funcionáramos dentro de nuestra fe como si fuéramos máquinas, pues. Eso era lo que pasaba en ese entonces, esas 3 características. Cuando surge la orden de predicadores, cuando aparece la idea de Domingo de Guzmán, pues Domingo de Guzmán, todos más o menos tenemos una idea de cómo surge la orden, ve una necesidad concreta dentro de la iglesia, y es, en el sur de Francia hay herejía. ¿Qué hacemos con estos herejes? Estos herejes manejan una teología, manejan una manera de ver la fe, manejan una articulación también del dato revelado, pero tienen errores. Y esos errores entonces no son problemas del método, porque de alguna manera ellos también usan un método claro. Es el problema dentro de las bases, ¿sí? Así pues, los discípulos de Santo Domingo de Guzmán, los frailes predicadores y las monjas predicadoras, van a comenzar a enraizar su vida primero en la escucha de la palabra. O sea, la teología dominicana tiene que comenzar con esta primera característica: estar atentos a la palabra de Dios. Hay que encontrar el gozo en la admiración del misterio, el misterio revelado en Jesucristo, el misterio de Dios. Y desde ahí parte nuestra teología. Es una teología, como lo hemos escuchado muchas veces, que nace de la contemplación y que nos lleva a la predicación. Entonces, esta contemplación de la palabra se junta con la contemplación de la tradición de la iglesia. No son cosas que están separadas, porque ese era, por ejemplo, el error que tenían los herejes del tiempo de Santo Domingo, el error que comete Lutero después, el error que van a cometer muchos hermanos que de pronto buscan separarse de la iglesia. Solo toman la revelación, que como decía Fray Esteban hace unas 3, 4 clases, está exactamente en las Sagradas Escrituras, pero se nos olvida que también hay revelación en la Sagrada Tradición, y eso es lo que creemos nosotros los cristianos católicos y es lo que nos ayuda a caminar, porque no todo está en las Sagradas Escrituras. Hay cosas que están parte de la predicación apostólica, de los textos como la Vida G y sucesivamente otros libros, El Pastor de Hermas y así. Entonces, estos elementos hay que tenerlos en cuenta. La contemplación, por ende, de la orden de predicadores, la contemplación teológica, se da en la iglesia, no puede estar separada de la iglesia. Y estar en la iglesia es estar en contacto con lo que necesitan las personas, los fieles laicos, los seglares, los religiosos, los clérigos, y estar en contacto con nuestro contexto, ¿sí? Entonces es como, creo que esto es de Chení, pero es el dominico predica y contempla con la Biblia debajo de un brazo y con el periódico debajo del otro, porque no podemos desligar esas cosas. La iglesia está encarnada, la iglesia está contextualizada y asimismo pues tiene que ser nuestra predicación y nuestra contemplación para hacer una teología netamente dominicana.
Y aquí hay un plus, que Santo Tomás de Aquino lo va a decir, y ya aquí estoy dando claves de lo que se viene más adelante. Santo Tomás lo va a decir de una manera hermosa, y es eh, dentro de la búsqueda de la verdad, todo cuanto tenga de bueno y verdadero viene del Espíritu Santo. Y los dominicos lo creemos fuertemente. Hay que salir al encuentro de todos los buscadores de la verdad. No de solamente los que son católicos, no solamente de los que a mí me caen bien, no solamente de los libros que aconsejan unos y ya, sino de todo cuanto haya de verdadero en todas las ciencias, porque ahora la teología va a tener un diálogo no solamente con las Sagradas Escrituras y la tradición, sino con todas las otras ciencias. Así pues, entramos en un diálogo. El dominico tiene que tener esa capacidad, el dominico, la dominica, me refiero a los laicos, hermanas, religiosos, monjas, padres, lo que sea, todo cuanto nos consideremos dominicos, tenemos que tener esa capacidad de entrar en diálogo con los demás para encontrar la verdad. No hay que tenerle miedo a eso, porque eso nos permite a nosotros llegar a la certeza de la verdad. Y por eso aparece otro elemento que ya lo mencioné, y es el de la interdisciplinariedad. La teología católica desde la orden de predicadores, entonces, no se queda solamente en unos cuantos elementos como pudo haber quedado la anterior escolástica o la medieval, y es quedémonos solo con las Sagradas Escrituras y la tradición y olvidemos todo lo otro. Y entonces aparece un Copérnico que hace con sus reflexiones científicas un giro completamente importante dentro de nuestra concepción de ver el universo, y ya el mundo no es el que está dentro del centro del sistema, sino que ahora es el sol y el hombre se desplaza. ¿Y qué vamos a seguir diciendo nosotros? No, es que las Sagradas Escrituras dicen que la bóveda celeste y que nosotros estamos aquí en un mundo completamente plano y nos vamos a encerrar porque no, tenemos que entrar y aprender a entrar en un diálogo con los otros elementos, porque todo cuanto hay de verdadero y bueno viene de Dios, viene inspirado por el Espíritu Santo. Así haya sido por otros medios diferentes a los que nosotros los teólogos estamos acostumbrados. La orden de predicadores entonces comienza a tener un papel muy importante, porque si bien aparecemos los dominicos en 1216 como orden ya constituida y fundada, ya pocos años después de la muerte de Santo Domingo de Guzmán en 1221, comienzan a aparecer grandes maestros, porque Santo Domingo, recuerden, de las primeras cosas que hizo fue mandar frailes a estudiar a los lugares donde se estaban apareciendo las universidades. Entonces envía en primer lugar frailes a París, donde aparece uno de los centros de estudios más grandes que hay en la época medieval, la Universidad de París. Y ahí los frailes dominicos fundan el convento de San Jacques, de San Jacobo o Santiago. Entonces, cuando fundan el convento, lo fundan no fuera de las ciudades, y así va a ser característico dentro de los dominicos. No somos los monjes que se quedan allá mirando a ver cómo se salvan cada uno dentro de sus ermitas o cada uno dentro de sus celdas. Somos los frailes, somos los religiosos que aparecemos al lado de donde se está escudriñando el saber, donde se está buscando la verdad, porque es interdisciplinar, porque es un diálogo que se da con las otras ciencias, porque no nos encerramos. Tenemos que entrar y tenemos que tener esa capacidad de dilucidar de dónde viene propiamente la verdad y cómo podemos ir avanzando. Y dentro de estos seres importantes está este personaje que están viendo ustedes en pantalla, que es un alemán, San Alberto Magno. San Alberto Magno, santo obispo de la iglesia, doctor de la iglesia, se presenta entonces, y aquí de ahora en adelante los personajes que vienen vamos a mostrar cómo era la teología hasta ese entonces y cómo que, en qué influyó, ¿no? Entonces, él aparece en el siglo XIII, donde la mayoría de teólogos se estaban guiando por
los agustinianos, es decir, por aquellos que seguían la doctrina de San Agustín de Hipona, y también por aquellos que tenían pensamientos platónicos y neoplatónicos, que no necesariamente, ya lo dijimos también hace 8 días, son buenos o son malos, depende de hasta qué momento nosotros le damos la inclinación y aceptación, ¿no? Hace 8 días decíamos, hay una herejía que se llama el maniqueísmo, que básicamente son platónicos diciendo el cuerpo es malo y tenemos que escapar de esta cárcel. Entonces dentro de la teología también se metió eso. Y muchos de los místicos, santos de ese entonces tienen vicios de platonismo, de neoplatonismo, y los teólogos de pronto más avanzados van a poder también verse eh, entre el umbral, ¿no? O son platónicos o son agustinianos. No estoy diciendo que Agustín sea platónico ni neoplatónico, sino que es a veces difícil ver hasta dónde llega el límite en uno y en otro, sobre todo en los teólogos de esta época. Porque es una teología también que se vuelve un poco repetitiva, ¿no? Y dentro de la filosofía o de las artes, el averroísmo, Avicena y Averroes son dos filósofos medievales y sobre todo árabes que van a tener mucha influencia para ese entonces. Pero ¿qué pasaba? Los árabes son musulmanes y la iglesia no iba a aceptar que dentro de sus conventos, porque ya lo hemos dicho, se encerraban, se metían dentro de sus conventos y se cerraban a otras posibilidades del conocimiento. San Alberto Magno va a ser de los primeros entonces en interpretar, aceptar y rectificar a Aristóteles. Ellos, me refiero con ellos a Alberto y a Santo Tomás de Aquino, entonces van a tomar a Aristóteles, que había sido estudiado y traducido por los árabes, y de alguna manera van a ver cómo Aristóteles puede aportar a la teología de esa época. Entonces, pues este trabajo comienza por San Alberto Magno. Es el doctor universal porque no solamente se quedó con estudiar teología, estudiaba biología, química, estudiaba cómo funcionaba el universo entero, el cosmos, y entonces por eso se le llama el doctor universal, porque no se quedó solamente en la teología o en la predicación desde las Sagradas Escrituras únicamente o la predicación de púlpito, sino que también llevó la predicación hacia otros ámbitos, ¿no? Pasemos al siguiente, que es el discípulo justamente de Alberto Magno, y es de pronto de los santos más conocidos que tiene nuestra orden, Santo Tomás de Aquino. Alberto Magno comienza esa tarea apoteósica de buscar el perdón dentro de la iglesia de Aristóteles. El perdón hacia Aristóteles entonces va a mover la mente de este joven Aquinate, de Santo Tomás de Aquino, que se encuentra con estas nuevas ideas. Efectivamente, Santo Tomás, con la ayuda de sus frailes, de sus hermanos, pues logra traducir lo que son los textos de Aristóteles eh, del griego, porque había frailes que le pudieron ayudar a él con esa tarea, y se mete tanto en el cuento de Aristóteles, ¿sí?, que él encuentra dentro de ese diálogo con otras culturas, dentro de ese diálogo con otras generaciones, con otras formas de pensar, encuentra la iluminación también de Dios y encuentra dentro del aristotelismo un método y una luz que va a ser clave para poder hacer lo que Santo Tomás hizo. Primero partiendo por la concepción de hombre que tenía Aristóteles como animal racional, después por la antropología aristotélica que se va desarrollando, el hombre como una unidad, ya no es como lo decía Platón, que son dos cosas aparte, el alma por un lado, que pertenece al mundo de las ideas, y el cuerpo por el otro, que es este mundo que está aquí, real, pero es de alguna manera imperfecto. No, Aristóteles nos va a decir que nosotros somos una unidad de alma y cuerpo. Y partiendo de eso, Santo Tomás entonces comienza a desarrollar
su pensamiento teológico. No es como dicen algunos, ¿no? Cristianizó a Aristóteles, no. Toma herramientas de la filosofía aristotélica, eso sí es cierto, pero comienza a desarrollar su pensamiento. Para poder entender a Santo Tomás, hay que conocer a Aristóteles. No están desligados. Pero entonces, el pensamiento aristotélico no es todo el pensamiento tomista. Porque si ustedes saben algo de Santo Tomás, uno de sus textos más famosos es la Suma Teológica. Y la Suma es un compendio, suma, una recolección de varios textos, apuntes, temas y así sucesivamente, donde Tomás de Aquino, usando su propio método, no solamente se basa en Aristóteles, sino que comienza a tomar de los padres de la iglesia, de otros filósofos, de la tradición y de las sagradas escrituras, y así comienza a iluminar lo que es la fe cristiana. Si algo le debemos a Santo Tomás, muchas cosas le debemos, pero si algo podemos recalcar ahora es la sistematización y la organización, porque hacer esa labor en un siglo donde no contamos con toda la tecnología que tenemos hoy en día, donde es tan fácil de pronto organizar y sistematizar, pues hacerlo en ese entonces, casi que de memoria, eso es un prodigio. Es una de las personas más brillantes que ha visto la luz de la humanidad. Santo Tomás de Aquino, entonces, pues es alguien maravilloso y a quien le debemos muchas de las cosas que tenemos hoy en día dentro de la Iglesia Católica. No solamente dentro de los dominicos, sino dentro de la Iglesia, y vamos a ir a verlo poco a poco a medida que avanzamos. Introdujo el aristotelismo, suscitó nuevos problemas y así encontró nuevos métodos y sistematizó por medio de las sumas. Voy a pasar un poco rápido para que alcancemos a abarcar todos los temas. Quiero invitarlos a que vean este video, que es, necesito asegurarme de que el sonido comparte el sonido. Yo los invito a ver este corto video. El protestantismo en América tenía una fuerte presión social, era abierta y ejercía una fuerte presión social sobre los nuevos. El protestantismo en América Latina tuvo un desarrollo lento en la mayor parte de su historia. La oposición católica era abierta y ejercía una fuerte presión social sobre los nuevos conversos, llegando incluso a las persecuciones y linchamientos. Aunque existía libertad de culto, los protestantes y evangélicos eran tratados como una secta herética y condenados públicamente. Desde los años 80 se ha visto un espectacular crecimiento evangélico, en gran parte debido al movimiento pentecostal, pero también gracias al cambio sucedido dentro de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II fue el momento bisagra que ayuda a comprender la actual relación entre católicos y evangélicos en América Latina y el surgimiento del movimiento ecuménico actual. Pero, ¿por qué este concilio es tan importante y qué tiene que ver con los protestantes? Luego de las guerras mundiales, el mundo sufrió muchos cambios bajo la fuerza de diferentes corrientes de pensamiento que intentaban explicar el drama humano y social. Pero comparada a la velocidad de la época, la Iglesia romana parecía más bien estática, estancada en sus glorias pasadas. Era cada vez más evidente que el catolicismo necesitaba adaptarse. El protestantismo. Luego de las guerras mundiales, el mundo sufrió muchos cambios bajo la fuerza de diferentes corrientes de pensamiento que intentaban explicar el drama humano y social. Pero comparada a la velocidad de la época, la Iglesia romana parecía más bien estática, estancada en sus glorias pasadas. Era cada vez más evidente que el catolicismo necesitaba adaptarse. En 1958, Juan XXIII fue elegido como nuevo pontífice y marcó el inicio de una época de cambios.
En octubre de 1962 se dio apertura al Concilio Vaticano II, que se extendió hasta diciembre de 1965. Participaron allí un gran número de obispos para tomar decisiones acerca de los cambios necesarios y cómo aplicarlos. El objetivo del concilio era adaptar las formas religiosas al nuevo escenario social y cultural. Las doctrinas más representativas del catolicismo se ratificaron, pero se propuso un aggiornamiento, o sea, una actualización. Fue un verdadero cambio de rostro para la Iglesia romana. La celebración de la misa es un claro ejemplo de estos cambios. Tradicionalmente se llevaba a cabo en latín, con el sacerdote de espaldas al pueblo. Luego del concilio se permitió el uso de los idiomas locales y al sacerdote de cara a los presentes. Las decisiones del concilio incluyeron unas nuevas posturas respecto a los medios de comunicación e iniciativas para acercarse a otras ramas del cristianismo, en especial a las iglesias ortodoxas. Pero uno de los cambios de mayor impacto fue respecto al rol y valor de los laicos. Hasta 1962, dentro de la Iglesia romana, predominaba un sentimiento de desprecio por el mundo terrenal. Esta cosmovisión había puesto un abismo entre el clero y la realidad cotidiana. La Iglesia Católica miraba con sospecha los asuntos de este tiempo presente mientras se resguardaba tras los muros de sus. Así se forjó una distinción radical entre el clero y los laicos que puso a la santidad fuera del alcance de las personas comunes. Martín Lutero criticó duramente esta distinción, pues decía que gracias a ello surgía la detestable tiranía con que los clérigos oprimen a los laicos. Apoyados en la unción corporal, en sus manos consagradas, en la tonsura y en su especial vestir, no solo se consideran superiores a los laicos cristianos, sino que tratan poco menos que como perros a quienes juntamente con ellos integran la iglesia. De aquí sacan su audacia para mandar, exigir, amenazar, oprimir en todo lo que se les ocurra. Ahí está el origen de que haya muerto la fraternidad cristiana, de que los pastores se hayan convertido en sorda a los cambios sociales. Bien, quise compartirles este fragmento y hacer este salto, porque si ustedes notan, el video está hablando acerca ya del Concilio Vaticano II y está hablando sobre el papel de los laicos y sobre todo cómo tiene que ver, y dice el video al inicio, y después continúa cómo tienen que ver los protestantes y cómo tiene